¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Un gusto estar con usted. Ya lo tengo en línea por Zoom a Agustín Echevarne, director de la Fundación Libertad y Progreso, y vamos a conversar con él de los temas que hacen a que el próximo domingo comienzan a cambiar las cosas en la Argentina. Hola Agustín, buenas noches, ¿cómo estás? Un abrazo. Buenas noches, Rubén, un placer charlar contigo. Le voy a pedir al control si lo pueden subir el volumen a Agustín porque yo no lo escucho bien. Agustín, como buen profe, vos Sí, conocés el pensamiento de Thomas Hobbes, que decía que el hombre es un ser autointeresado egoísta. Entonces yo te quiero plantear un tema en función de que el hombre sale a defender sus intereses y que una vez que Milei empiece a estar en el gobierno profundizando sus cambios y todo eso, va a afectar intereses indiscutiblemente. Y como Argentina es un país corporativo, las corporaciones, me parece a mí que soy un mal pensado, van a empezar a defenderse y a complicarle la vida a Milei. Cuando me refiero a las corporaciones, ya lo hemos tocado contigo en este programa. Me refiero a la casta, como dice Milei, a los sindicatos, los empresarios prebendarios, una justicia sospechada como mínimo de corrupción, y todo eso va a empezar a frenar el accionar de Milei de alguna manera, y pienso que no sé si podrá llegar a cumplir todos los deberes que él quiere hacer para con la Argentina. Y como vos sos una persona optimista, te pregunto para saber qué pensás sobre este tema. ya, no, por supuesto que eso, que las resistencias ya están, no es que van a empezar, sino que empezaron y ya las estás viendo en el armado del gabinete y demás. Sin duda que hay presiones de todo tipo y se afectan intereses, sobre todo cuando el Estado es un Estado gigantesco que se mete con el sector privado todo el tiempo. Entonces, lo cierto es que cuanto más estatista es el país, cuanto el Estado es más grande, cuanto más regulaciones hay y cuanto más se mete con el sector privado, del otro lado las corporaciones pasan a ser cada vez más importantes. Cuanto más libertad hay, las corporaciones reducen su poder. Entonces, si vos tenés una aduana que define quién puede importar y quién no puede importar y qué se puede importar y cómo se puede importar y demás, la aduana tiene un peso enorme y entonces el lobby de las corporaciones sobre la aduana son inmensas. Si en cambio liberás y automatizás todos los sistemas y bajás los aranceles y es muy fácil importar, entonces ya no hay tanto para qué presionar. Y lo mismo pasa en todos lados, pasa en el Banco Central. Si vos tenés un Banco Central con múltiples tipos de cambio, por supuesto, las presiones son infinitas, el regulador es infinito y la posibilidad de la corrupción es infinita. En cambio, si vos liberás el tipo de cambio y tenés un único tipo de cambio libre, por mencionar un par de casos, ¿no? Eso obviamente reduce el poder del regulador y ya no tiene sentido el lobby que hacen las corporaciones. Es decir, que ahora un gobierno que pretende reducir las regulaciones y liberar las cosas, de entrada enfrenta muchas oposiciones en todos los sectores. Ahora, ¿vos creés que las corporaciones, con las acciones que pueda desarrollar Milei, como vos bien acabás de describir, desaparecen tranquilamente, alegremente, sin pelear el poder que tienen, sin pelear las ganancias, las utilidades? Que esto no es de ahora, hace décadas que vienen funcionando así, que las corporaciones, sobre todo el caso de los empresarios prebendarios, han hecho fortunas vendiendo al Estado. Y dicen, bueno, ya se acabó nuestro negocio, me retiro, así como así. No, no, van a haber múltiples problemas, eso es indudablemente. Digamos, cuando Reagan hizo o Thatcher hicieron sus transformaciones, o Ruth Richardson en Nueva Zelanda, en todos lados, tuviste expresiones múltiples. Reagan se enfrentó en su momento a, por ejemplo, los controladores aéreos que hicieron aterrizar a todos los vuelos y no dejaban despegar en todos los Estados Unidos. Y, por ejemplo, echó en ese momento a 11.000 controladores y puso personas de la Fuerza Aérea. Thatcher enfrentó a los sindicatos del carbón, que eran poderosísimos porque recordemos que en Inglaterra el carbón era la principal fuente de energía.
Entonces, si vos tenés el control sobre la energía como tenían los sindicatos, el poder que tenía es inmenso. Sería el equivalente al poder que tiene, por ejemplo, Moyano en Argentina, porque puede cortar las rutas, no tiene ese poder que obviamente se va a tener que enfrentar al poder del Estado, que va a decir, no vamos a dejar que corten las rutas. Bueno, ese tipo de cosas van a ocurrir y después hay otras corporaciones muy poderosas que tienen mucho dinero y que operan en las sombras y pueden hacer lo que llaman operaciones, ¿no? Operaciones que puede ser de sacar cosas en los diarios, en lo que fuere, rastrear antecedentes, usar las mafias vinculadas a la inteligencia. Hay mil cosas que pueden hacer para complicar a las personas que van a estar tratando de hacer la transformación. Pero yo lo que creo es que tenemos un presidente que ha demostrado, por un lado, tener mucho coraje y también mucha convicción en lo que hay que hacer. Y además tiene a su favor que lo ha apoyado el 56% de los argentinos en las elecciones, lo han votado. Y creo que además va a tener un tercer factor que yo creo que va a haber mucha gente que va a salir a la calle a apoyarlo. Así como del otro lado pueden salir a criticarlo, es probable que haya muchos jóvenes que salgan a apoyarlo. Un primer test va a ser el domingo, cuando él le pide a la gente que vayan a escucharlo, porque va a ser un discurso en el Congreso, pero también va a ser un discurso en la plaza de los dos congresos, entiendo, que lo va a hacer para hablar directamente con la ciudadanía. Entonces yo creo que si manda un paquete de leyes inicial la primera semana, como está haciéndolo, creo que ese paquete lleva el apoyo de los votos, el 56% de los votos, y también de mucha gente que va a estar en la calle acompañándolo, y sobre todo ese paquete inicial. Es un paquete que lo hace en el primer momento, con lo cual cuanto más ambicioso sea, mejor. Ahí se va a producir la primera batalla, que va a ser en el Congreso, si aprueban o no este paquete de leyes. Y bueno, ese va a ser un test muy lindo. Yo creo que va a haber un acuerdo para llegar al quórum, que ese lo va a obtener fácil, y después la aprobación, creo yo que lo va a obtener fácil, ¿no? Vamos a verlo. Pero para que tenga quórum cuando llama extraordinarias, pero además después, cuando voten a favor y en contra, creo que nos vamos a encontrar una situación rara, porque vas a encontrar que vas a encontrar liberales, peronistas, radicales, algunos de la coalición cívica que van a estar apoyando el paquete. Y después vas a encontrar que algunos radicales no lo apoyan, algunos peronistas tampoco lo apoyan, ¿no? Y probablemente algunos de la coalición cívica tampoco apoyen. Vas a tener un muy compacto apoyo, por supuesto, de los liberales, y algunos provinciales como de Schiaretti, del peronismo federal, y yo estimo que en diputados van a obtener la aprobación. Y después va a pasar al Senado, y en el Senado la llave la tienen los gobernadores. Sí. Y creo que hablábamos el otro día también, yo creo que los gobernadores tienen un rol muy importante en la distribución del poder, por 72 personas, la influencia que tienen los gobernadores sobre sus senadores, que debían ser senadores del pueblo, pero en Argentina suelen ser senadores de la provincia y eso le hace del gobierno de la provincia. Entonces, el sistema nuestro, los gobernadores tienen un muy fuerte poder. Y creo que ahí, dado que vas a entrar en una situación crítica de la Argentina, a las puertas de la hiperinflación, yo creo que van a apoyar lo suficiente como para que haya un shock inicial que le permita al presidente electo frenar la situación antes de que se desmadre en hiperinflación. Claro. Si uno, hilando un poco más fino, en el Congreso seguramente, el otro día lo escuché a Facundo Moyano decir, bueno, no es cuestión de empezar a poner palos en la rueda, como dando un apoyo tácito a la parte inicial de la gestión de Milei. Fantástico. Si el poder político de la Argentina decide apoyarlo a través del Congreso, por lo menos en los primeros 4 o 5 meses, hay que ver después cómo sigue todo esto, porque ya hoy aparece un bloque separándose de PRO, encabezado por Pichetto, Monzó, Ricardo López Murphy. Yo me agarraba la cabeza. ¿Cómo era que Ricardo López Murphy estaba
de acuerdo con todo, con Macri, con Bullrich, y que lo iban a apoyar a Milei, hacen un bloque, no sé hasta dónde se va a desprender ese bloque, pero esa es la faz política. También entiendo que la CGT, que sigue siendo tan mafiosa y tan fascista como hace 50 años, se desprenda de los intereses de Beligoni y todos los piqueteros que ahora ven que se les acaba el negocio, porque le van a dar una tarjeta a la persona que necesita un plan social para que directamente pague la comida o lo que sea con esa tarjeta y chau Beligoni. Este tipo va a salir a querer prender fuego a la ciudad, seguramente. La CGT, creo, no lo va a apoyar si ese es tu problema. Pero va a llegar un momento donde Milei empiece, como decía Perón, a pisar ciertos callos para hacer los cambios necesarios, y la CGT no sé hasta qué punto no va a decir, bueno, empezamos como en la era Ubaldini, 13 paros generales a Raúl Alfonsín. Alberto Fernández se va sin un solo paro de la CGT, que fue el peor presidente de la historia de este país. La CGT, no, ¿cómo le vamos a hacer un paro? A eso me refiero. No, eso es cierto lo que decís, y va a venir eso, y probablemente van a haber manifestaciones en las calles y demás, y tal vez hasta algún corte de ruta o algún bloqueo de alguna empresa. Esas cosas nos tienen acostumbrados, ¿no? En especial los moyanos, pero muchos de los sindicalistas. Y yo creo que lo importante es en el Congreso, porque después en la calle yo confío plenamente en que el gobierno se va a hacer respetar. El gobierno tiene los votos, tiene el apoyo popular, pero además tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y finalmente el apoyo de la ley. Y lo que tiene que hacer es hacer respetar la ley y el orden. Y estando en una situación sumamente complicada, eso está clarísimo. Entonces, yo creo... Bueno, lo perdimos a Agustín Echevarne, creo. Mientras lo vuelven a conectar, hago una acotación. Yo soy nacido y criado en la ciudad de Punta Alta, que está pegada a la base naval de Puerto Belgrano. Fui al Colegio Nacional, empecé en la ciudad de Punta Alta, y allí íbamos los que vivían en Punta Alta y los hijos de los militares de la base naval de Puerto Belgrano. Esos jóvenes después llegaron a almirantes y seguimos siendo amigos. A veces cuando me encuentro con alguno de ellos, porque viajo a Bahía Blanca o en Buenos Aires, que viven en Buenos Aires, me cuentan cuál es su realidad actual. Y esto que me cuentan de la base naval de Puerto Belgrano, supongo que debe pasar lo mismo en Campo de Mayo, en cualquier base de aeronáutica. No tienen una bala, no tienen una bala. El presupuesto para defensa de la Argentina es para pagar sueldos. Nuestros militares son empleados públicos. Ese es el tema. Entonces, el respaldo a un presidente de las Fuerzas Armadas es simbólico. No es en realidad que puedan las Fuerzas Armadas mañana salir a la calle a defender un presidente. El narcotráfico está 10 veces mejor armado que nuestras Fuerzas Armadas, porque, vuelvo a repetir, no tienen una bala. Ese es un tema que habría que aclarar. Después, que el pueblo salga a la calle a decir con banderas, viva el presidente, viva Milei, para apoyarlo. No es una pueblada eso, donde el pueblo se involucra en defender a capa y espada a un presidente. Bueno, ahí lo retornamos a Agustín. Hoy se ve que ando con problemas de internet. Puede ser, sí. Bueno, seguí con lo tuyo. No, entonces yo creo que hay yo creo que si hay un país, un pueblo que decide cambiar, enfrentás los problemas y cambiás. Y me parece a mí que hay un cambio de ciclo en Argentina que es muy profundo y que lo demuestra los que votaron por Patricia Bullrich y por Javier Milei. Si querés, ese 47% es un núcleo duro, importante, porque en este caso, lo hablamos alguna vez, la gente votó sabiendo perfectamente lo que se viene, que es un programa complicado, duro, no les vendieron espejitos de colores, no le dijeron síganme, no los voy a defraudar, ni salariazo, no prometieron nada de eso. Lo que está diciendo es, señores, no hay plata. Y si no hay plata, vamos a hacer un plan de austeridad.
Y ese plan de austeridad en el Estado va a ser para poder liberar al sector privado y que el sector privado sea el que inicie la recuperación. No esperen la recuperación por el Estado, esperen la recuperación por el sector privado. Hay que ponerse a trabajar, manden currículums y el que pueda poner una empresa en marcha o tomar una persona nueva o pensar una inversión que lo haga, porque lo que se viene es una Argentina distinta, una Argentina que tiene que salir adelante gracias a la actividad del sector privado. Está bien, pero yo voy a insistir con el tema de las corporaciones y ahora te voy a nombrar otra corporación. Lo tengo grabado hace 4 o 5 años porque vino a dar una charla acá a Córdoba el doctor Alejandro Fargosi, ex ministro del Consejo de la Magistratura. En la entrevista que le hago, le digo, doctor, le pido por favor que se ponga la mano en el corazón y me conteste lo siguiente. ¿Es cierto que Comodoro Pi es un antro de corrupción? ¿Sabe cuál fue la respuesta? Totalmente. Esa fue la respuesta del doctor Alejandro Fargosi. Aclaro que lo tengo grabado. Entonces... Coincido. Y además creo que tiene razón. Cuando vos la corporación más importante, que es la que tiene que imponer justicia, meter preso a los delincuentes, está corrompida, se complica. Como mínimo se complica. Pero sin lugar a dudas, Rubén, la situación es complicada. Yo siempre lo he escrito como que estamos cruzando una tormenta. Y la tormenta va a ser muy complicado. La imagen que yo tengo es de la fragata Libertad cuando decidió cruzar el Atlántico en plena tormenta para quebrar el récord, y lo quebró, el récord de velocidad a vela de cruce del Atlántico. Entonces lo hizo en plena tormenta. Y por supuesto en las peores condiciones. Bueno, ahora vamos a estar de las peores condiciones porque la herencia que recibe este gobierno debe ser de las peores que ha recibido cualquier presidente en la historia de la Argentina y tiene la chance de hacer un cambio muy grande. Pero yo tengo confianza porque las ideas son las correctas. Y yo creo que las ideas importan e importan mucho y porque creo que hay un liderazgo, una persona que tiene mucho coraje y que además no tiene nada que perder. Porque es una persona que se ha dedicado su vida a esto. Lo que le interesa es la economía y cambiar la Argentina. Y ni siquiera quiere perdurar muchos años, sino que él dice, voy a estar en una administración y a lo sumo 2 administraciones y después me quiero volver a mi casa, a la cátedra y a estudiar la Torá. Entonces me parece que es una persona muy especial y tenemos una oportunidad interesante. Y luego tenemos una cantidad de gente que ha venido predicando en el desierto desde hace 20, 30 años, ¿no? Preparando a la Argentina para estas ideas, porque si no sería imposible también para Javier Milei. Pero yo creo que hubo un grupo importante de gente que en las cátedras universitarias, recorriendo el país en la televisión, recorriendo todos los canales de televisión, en las redes sociales, que fueron un impacto tremendo. Tenemos una cantidad de tuiteros jóvenes que han permitido difundir estas ideas de una manera extraordinaria y ha generado una cantidad de jóvenes, que ese 30% que votó a Javier Milei, que en su mayoría son jóvenes y en su mayoría son jóvenes hombres, además ha generado casi te diría un fanatismo, un poco exagerado, ¿no? Pero en las nuevas ideas. Y tal vez para esta situación, donde vos bien mencionás que va a ser una situación conflictiva, todo ese apoyo de la energía de la juventud puede ser muy importante y se puede dar. Y yo creo que tenemos una oportunidad histórica y que como además lo quiere hacer de shock al principio del gobierno, me parece que tiene buenas chances de éxito, lo cual no significa que no va a ser difícil, que no se va a dar. Por ejemplo, cuando cruzó la fragata Libertad el Atlántico, en la mitad del camino se le rompieron las velas. Entonces tenés que buscar un voluntario para que se suba al mástil. Y acordate que cuando vos navegás, la vela te va sosteniendo cuando tenés una fuerte tormenta, pero el viento te sostiene en una dirección. Cuando se te rompe la vela, el mástil empieza a mover ferozmente y arriba del mástil se mueve mucho más que abajo y vos tenés que mandar a una persona a que te cosa la vela en movimiento en ese momento. Bueno, por supuesto ahí necesitas gente que se anima a tomar el poder, se anime a subirse al Ministerio de Economía actual, al Banco Central actual, a los distintos lugares y a coser las velas. Estamos en medio de la tormenta. Y lo hicieron en la fragata Libertad y tuvieron éxito y cruzaron el Atlántico en 6 días.
Bueno, yo espero que eso sea lo que ocurra, que va a ser muy complicado y duro, pero que dure 6 meses. Está bien. Acá estamos en el medio de... 6 meses me refiero al peor momento, ¿no? Después va a Sí. ser un largo tiempo para mejorar. Acá me avisan que estamos en el medio de otra tormenta, es que nos cortan los cables porque nos recontrapasamos como siempre. Así que te mando un gran abrazo y espero que nos volvamos a encontrar el miércoles que viene para analizar las primeras medidas de Milei. Excelente, un gran abrazo. Abrazo.